Muchas gracias, doctor Dueñas. Es un verdadero honor estar en esta sesión, sobre todo porque es un tema que en lo personal, pues obviamente que a mí me interesa mucho, pero seguramente y esperemos que a todos nos haya interesado mucho, que todos estemos disfrutando en esta noche lluviosa. Supongo que ahora que están haciendo la maqueta en el centro histórico, ahí en la Plaza del Zócalo, pues yo creo que por eso Tlaloc está tan animado, no sé por qué. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a la doctora Margarita Reyes. Ella es médico, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente ha realizado su especialización en psiquiatría en este hospital maravilloso, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, instituto, ¿verdad, doctora? Ya es No, no, instituto, no todavía es no. instituto, no. Pues qué lástima, ¿no? Sí, la verdad es que sí, qué lástima, sobre todo por los recursos, ¿no? Que se asignan a los institutos y que el Fray Bernardino, pues no tiene. Exacto. Y posteriormente la doctora realizó una subespecialización o no sé cómo decirle, Sí. subespecialidad en medicina del dormir. También ahora en otro gran instituto que ahorita también está teniendo una gran presión por parte de toda la ciudad, de todo el país, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí se encuentra la doctora hizo su especialidad y también atiende ahí en la clínica de sueño. También participa en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, en su casa, en su alma mater, dándole enseñanza, brindando enseñanza a los residentes en esta parte de la medicina, que es la medicina del dormir. Entonces ella nos va a dar una excelente charla acerca de el sueño, del dormir, del descanso. Y a ver si no nos Entonces, quedamos dormidos. no, claro que no. Esperemos que Esperemos que Perdón la no. interrupción. Bueno, sin mayor preámbulo, doctora, por favor, la escuchamos atentos, sin pestañear, sin bostezar y con todo el ánimo. muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, me emociona mucho el interés que tienen en el tema y también agradezco a Sofarma la invitación y el interés y el apoyo que bueno, nos han dado para divulgar eh, sobre la medicina del dormir. Y bueno, como acordamos, la presentación versará sobre la evaluación clínica del paciente con trastornos del dormir. Y justo dirigida a los médicos no especialistas en sueño, ¿no? Que desafortunadamente los médicos especialistas en sueño somos muy pocos. Debemos identificar trastornos de sueño, referirlos cuando sea necesario y darles seguimiento una vez que ya tengamos un diagnóstico hecho. Sí me escuchan bien y ven bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, yo la veo Sí. bien, doctora. Ok, muy bien. Bueno, pues empecemos. Las principales quejas que van a tener los pacientes sobre su dormir es la dificultad para conciliar el sueño, que por mucho es la queja más frecuente. Perdón, déjenme poner el puntero. La dificultad para conciliar el sueño, los eventos que ocurren durante el sueño, que fundamentalmente son los eventos respiratorios, y las parasomnias, ¿no? Como el sonambulismo, las pesadillas o terrores nocturnos. Y la dificultad que tienen los pacientes durante el día para mantenerse despiertos. ¿Qué trastornos o qué enfermedades hay detrás de estas quejas? Bueno, pues en el caso de conciliar el sueño o la dificultad para permanecer dormido, es decir, el paciente se queda dormido sin mayor problema, pero despierta a mitad de la noche y tiene dificultad para volver a dormir, pues la principal es el insomnio. También puede estar asociada a mala higiene de sueño, exceso de medicamentos
estimulantes o medicamentos que causen insomnio, como pueden ser los esteroides, a enfermedades médicas, particularmente las enfermedades respiratorias, que cursan, ¿no?, con empeoramiento, enfermedades muy asociadas a insomnio. Síntomas gastrointestinales también están asociados a insomnio. Enfermedades psiquiátricas que prácticamente todas cursan en algún periodo de su evolución con insomnio. La apnea obstructiva de sueño también puede manifestarse como insomnio, sobre todo en mujeres en las que el ronquido, por ejemplo, no es muy evidente. El insomnio puede ser una manifestación de apnea obstructiva de sueño. El trastorno que nos causa insomnio y que está muy subdiagnosticado es el síndrome de piernas inquietas, que más adelante vamos a ver un poquito más sobre este. ¿Qué cosas pueden ocurrir inusuales durante el sueño? Las parasomnias del sueño no MOR, las parasomnias del sueño MOR, crisis epilépticas y trastornos del movimiento rítmico. Y bueno, todos estos padecimientos pues son muy aparatosos, ¿no?, muy evidentes. Sin embargo, en algunas ocasiones el día es complicado. Y la dificultad para permanecer despierto durante el día, pues la primera causa es la privación de sueño, ¿no? El famoso síndrome de sueño insuficiente, que ya está catalogado así dentro de las clasificaciones, dormir menos de lo que necesitamos dormir de acuerdo a nuestra edad, pues es la principal causa de somnolencia diurna. La apnea obstructiva de sueño es la segunda causa, el movimiento periódico de extremidades, la narcolepsia, algunos medicamentos con efecto sedante también nos van a ocasionar dificultad para mantenernos despiertos. Enfermedades médicas, por ejemplo, como el Parkinson, que cursa con somnolencia excesiva diurna, y enfermedades psiquiátricas que probablemente la más representativa sea la depresión. ¿Por dónde empezamos a evaluar a un paciente? La realidad es que podemos empezar por cualquier punto, pero yo siempre les recomiendo continuar una línea, ¿no? Imaginemos una línea de tiempo, así como la exploración, hacemos de abajo o de abajo arriba, ¿no? Y empezamos por la cabeza. Igual, los síntomas o la semiología del sueño la podemos hacer en una línea imaginaria de tiempo. A mí me gusta empezar por el inicio del sueño. ¿Qué hace el paciente antes de irse a acostar? ¿Dónde duerme? ¿En qué condiciones duerme? ¿A qué hora se acuesta? Eso es muy importante. Una vez que se acuesta y se dispone a dormir, ¿cuánto tiempo le toma quedarse dormido? En este periodo de tiempo en el que se queda dormido, si tiene algún síntoma como alucinaciones, que pueden ser alucinaciones visuales, auditivas o senestésicas, si tiene algún síntoma motor como movimiento de piernas, si hay síntomas respiratorios como ahogamientos o sensación de falta de aire, o si tiene parálisis de sueño. La parálisis de sueño es esto que todos conocemos como que se nos sube el muerto, ¿no? Esta sensación de tener a alguien, cosa que la atonía característica del sueño mortal, la atonía muscular, con una corteza cerebral que ya está alerta, pero digamos un cuerpo que no ha recuperado su tono muscular. Estos síntomas ocurren al inicio del sueño. Una vez que el paciente logra dormirse, es importante preguntarle, en el caso de que haya algún familiar o la pareja, si el paciente
ronca mientras duerme, si entre ronquido y ronquido haga, ¿no? Estas pausas en la respiración mientras duerme, características de la apnea. Si despierta con reflujo, con tos, si tiene dolor o el dolor lo despierta, ¿no? Cefalea o dolor muscular o dolor neuropático, si hay alertamientos espontáneos durante el sueño o despertares. Los alertamientos son periodos menores de 15 segundos que el paciente habitualmente, pero que sí fragmentan el sueño. Y los despertares son periodos de vigilia mayores a 15 segundos que el paciente percibe como despierto. Si durante el sueño hay movimientos anormales, conductas complejas, como levantarse, caminar, llevar a cabo acciones más complejas, como un paciente, por ejemplo, salía a tirar la basura, ¿no? Y despertaba ya que estaba afuera tirando la bolsa de basura, si hay enuresis. Al despertar, si descansó, si al despertar se siente descansado, si su sueño fue reparador o si se siente tan cansado como si no hubiera dormido. Si tiene dolor de cabeza, boca seca, si tiene dolor en alguna parte del cuerpo y particularmente dolor de piernas o dolor de mandíbula, que son manifestaciones de movimiento periódico de extremidades o de bruxismo, de estos trastornos del sueño. Si hay obstrucción nasal, otra vez aquí puede sueño. Si hay conductas automáticas, las conductas automáticas son estas que llevan a cabo algunos pacientes que ya están levantados, pero aún no están despiertos, ¿no? Y se dan cuenta, les dicen, pues es que yo no me acuerdo cuándo me salí de la cama, solo me acuerdo ya que estaba en el baño, ¿no? Ya que me estaba bañando. En realidad, ese tiempo que no recuerda el paciente, pues es un tiempo en el que estaba dormido o estaba en un estado transicional, y estas conductas automáticas son muy características de la narcolepsia o de la hipersomnia idiopática. Los síntomas diurnos también es muy importante preguntarlos. ¿Cómo es el desempeño cognitivo del paciente? Si ha disminuido su atención, su concentración, su memoria, si está más irritable, si tiene dificultad para permanecer despierto, si además de estar irritable, poco tolerante, se siente triste o decaído. Si hace siestas, las siestas nos dan información muy importante. ¿Y qué tenemos que a las siestas? ¿Cuánto duran? Si sueñan en las siestas, perdón, aquí me faltó una N, es ensoñaciones. Las siestas en las que soñamos o tenemos ensoñaciones son siestas en las que hay sueño MOR o sueño de movimientos oculares rápidos, y estas siestas con ensoñaciones son características de la narcolepsia. Si la siesta es reparadora o no, igual las siestas reparadoras son características de la narcolepsia. Y bueno, todo esto engloba el funcionamiento diurno del paciente. En relación a los hábitos de sueño, es importante hacer estas preguntas, sobre todo en qué horarios, preguntarlas el tiempo, y hacer la diferencia entre semana y fines de semana. Semana generalmente podemos tener un tiempo de sueño más limitado, en fines de semana, entre comillas, reponemos el sueño, y esto si tiene una diferencia de 1 hora o más, ya implica tener privación de sueño. Es decir, si yo en fines de semana duermo 1 hora más que entre semana, significa que estoy durmiendo menos de lo que necesito. Igual aquí yo les recomiendo que empiecen por algún punto. Otra vez recomiendo empezar por la noche. Una vez acostado y dispuesto a dormir, ¿cuánto tiempo le toma quedarse dormido?
despierta durante la noche, cuántas veces, identifica qué lo despierta. Una vez que despierta, cuánto tiempo le toma volverse a dormir. En la mañana despierta antes de lo deseado y ya no puede volver a dormir. Este despertar, la madrugada, ¿no? Los pacientes nos pueden decir, sí, pues despierto a las 4 de la mañana, aunque el reloj, el despertador está puesto a las 6, yo despierto a las 4 y ya no me puedo volver a dormir. Este insomnio final es prácticamente patognomónico de la depresión. ¿A qué hora despierta para iniciar el día? ¿A qué hora se levanta de la cama? Y esto es muy importante. Los pacientes con insomnio normalmente despiertan a una hora, pero se quedan acostados como para ver si pueden dormir más. Y hay que hacer ambas preguntas. ¿A qué hora termina en la tarde o en la noche de realizar sus actividades laborales o escolares? ¿A qué hora ingiere su último alimento? Y si este alimento es muy abundante o es ligero, si acostumbra a ver televisión antes de irse a dormir, y a qué hora se acuesta. ¿Qué síntomas vamos a tener al inicio de sueño? Bueno, pues las alucinaciones hipnagógicas, como ya lo habíamos visto, generalmente son visuales, ¿no? Y senestésicas. Visuales es, por ejemplo, que los pacientes vean sombras o vean bichos caminando. Senestésicas es cuando sienten que alguien se sienta en la cama o que alguien los toca, y estas alucinaciones son muy características de la narcolepsia. Ocurren en la transición vigilia-sueño, o sea, de que estamos despiertos a que nos vamos a dormir. Disestesias o parestesias en las extremidades, que generalmente son las piernas, pero también pueden ser los brazos. Incluso hay un escrito en los genitales, disestesias o parestesias, que se presentan o incrementan al anochecer. Pueden manifestarse como dolor, hormigueo, ansiedad, ardor, quemazón. Se alivian temporalmente con alguna maniobra, ¿no? Los pacientes pueden decirnos, pues sí, me doy masaje, o me pongo alcohol, o me mojo los pies, o tengo que vendarme y apretarme, y eso me quita la molestia. Y si estas molestias le causan dificultad para conciliar el sueño. Con todas estas preguntas, lo que estamos descartando es síndrome de piernas inquietas. Movimientos rítmicos que pueden ser de la cabeza, de las extremidades o de la... Estos movimientos no son tan frecuentes, pero cuando los vemos nos causan también dificultad para hacer el diagnóstico. Pensamos en epilepsia, en alguna parasomnia, y bueno, ya que descartamos eso, nos quedamos con el diagnóstico rítmicos. Son movimientos que generalmente los pacientes los utilizan o les sirven para arrullarse, ¿no? Y así dicen los pacientes, es que yo con eso me arrullo y ya es más fácil que me quede dormido. Generalmente están presentes desde la infancia, ¿no? Tenemos algún paciente que se golpeaba la cabeza en la almohada, otra paciente que movía, ¿no? la pierna, y así está privación activa, ¿no? En la infancia o ausencia, cuidado en la infancia. Las mioclonías hípnicas, que las consideramos normales, son fisiológicas, seguramente les han ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Que se están quedando en una patada, y ese movimiento está asociado con que estaban soñando que se iban a caer o se iban a lanzar a algún precipicio. Despiertan al paciente, pero el paciente no tiene dificultad para volver
a dormir y como les decía, fisiológicas, pero pueden incrementar con el uso de antidepresivos y antipsicóticos. No es infrecuente que cuando se está quedando dormido el paciente, la faringe se colapsa, ¿no? Se está quedando dormido, se colapsa, se alerta, se despierta. Y esto puede ser recurrente y, como les decía, puede manifestarse como insomnio inicial. Y bueno, la ortopnea, que si bien no es un síntoma de un trastorno de sueño, sí es un síntoma que puede causar dificultad para iniciar el sueño. Y bueno, la explicamos de qué se trata. Una vez que está dormido el paciente, ¿qué síntomas pueden ocurrir? Los más frecuentes son los síntomas respiratorios. Al ronquido que le estudiamos, uno, ¿qué tan frecuente es? Si el paciente ronca 3 o más noches a la semana, lo consideramos ronquido habitual. ¿Qué otra cosa le estudiamos al ronquido? ¿Qué tan, de qué tanto esto es para los demás? Como una conversación fuerte, si se oye a través de las habitaciones, si molesta a alguien más. Otro síntoma frecuente pues son los despertares por ahogamientos o la sensación de falta de aire. La tos, les decía, los síntomas respiratorios son muy frecuentes durante el sueño y son una causa frecuente de insomnio. El reflujo es una enfermedad pues altísimamente prevalente, ¿no? La realidad es que no conozco la prevalencia del reflujo, pero es muy frecuente que el reflujo despierte a los pacientes y tengan dificultad para conciliar. El dolor también es algo que afecta directamente al sueño y se convierte en un círculo vicioso porque a peor calidad de sueño disminuye el umbral al dolor, tenemos más dolor y esto empeora ambas condiciones. Las pesadillas, si bien como trastorno por pesadillas no es tan frecuente, sí es muy frecuente que tengamos pesadillas de vez en cuando y que estas pesadillas pues nos movimientos al sueño, los más frecuentes son la dorsiflexión de los pies, que puede pasar desapercibida, ¿no? Porque es una dorsiflexión así como un Babinski inverso, digamos. El paciente lo percibe, probablemente está tapado, quien lo observe a dormir tampoco lo percibe, pero se va a manifestar como un sueño poco reparador. Los movimientos de manos o pies, decía que puede ocurrir al inicio del sueño, pero también continuar cuando el paciente ya está dormido. Movimientos bruscos de extremidades como un aleteo o un pedalear en bicicleta, ¿no? Imagínense un aleteo, ¿no? Si ustedes mueven sus brazos así con amplitud o las piernas, y que esto está asociado a epilepsia del lóbulo frontal asociado al sueño. También hay que evaluar movimientos, sea convulsión o sonidos. Conductas, caminar, salir de la habitación, no sé, mover cosas en la casa, ir a la cocina, comer, ¿no? algún alimento o preparar algún alimento. Hay incluso reportes de sonambulismo donde los pacientes han llegado a manejar y de pronto despiertan a mitad del camino y no saben cómo llegaron ahí. Aquí es importante preguntar a qué hora ocurre
las parasomnias del sueño no MOR, como el sonambulismo, la noctilalia, los terrores nocturnos, generalmente ocurren en la primera mitad de la noche. Entonces, si no, el paciente nos dice, no, pues ocurre antes de la medianoche, nosotros ya estamos pensando el sueño no MOR. Si ocurren en la segunda mitad de la noche, es más probable que esté asociado a un MOR. ¿Y qué parasomnia puede ser? El trastorno conductual del sueño MOR, donde los pacientes actúan sus sueños. Entonces, también es importante preguntar si estos movimientos que tuvo están asociados a lo que estaba soñando, ¿no? Por ejemplo, un paciente estaba como jalando a su esposa y lo que estaba soñando es que estaba como arreando niños. El paciente era director de escuela y entonces los estaba arreando para que ya se metieran a su salón, ¿no? Cuando es así la manifestación clínica, en lo que pensamos es en un trastorno conductual del sueño MOR. Si el paciente recuerda lo que hizo en la noche, también eso nos orienta a una parasomnia del sueño MOR. Cuando las parasomnias son del sueño no MOR, es mucho más probable que el paciente no las recuerde. Si hay movimientos violentos, estos movimientos violentos pueden estar asociados a un trastorno conductual del sueño MOR o a otro padecimiento de más reciente descripción, que es la conducta violenta asociada al sueño. ¿Qué síntomas podemos buscar al despertar? Alucinaciones hipnagógicas, ¿no? Le podemos preguntar al paciente, ¿usted al despertar ve caras o sombras o bichos caminando en la pared o ve algo que los demás no podamos ver? Y en este caso también está asociada a narcolepsia, igual que la parálisis de sueño, que generalmente ocurre al despertar. Preguntar sobre el sueño reparador. ¿Despierta cansado como si no hubiera dormido o desado? ¿Se siente fatigado como si su cuerpo pesara mucho o se siente somnoliento como si no pudiera mantenerse despierto o como si tuviera dificultad para mantenerse despierto? Aquí esto nos orienta, se siente somnoliento, nos orienta a un trastorno del sueño que por prevalencia puede ser apnea de sueño. Se siente fatigado como si su cuerpo pesara mucho, nos orienta más a una enfermedad médica. ¿Tiene cefalea al despertar? ¿Le duele la cabeza al despertar? Sí. ¿Qué parte de la cabeza le duele? La cefalea occipital, pues una cefalea característicamente tensional. La cefalea frontal es una cefalea que está asociada a la apnea de sueño. ¿Cuánto tiempo le dura? La cefalea asociada a la apnea de sueño dura unas horas y a mitad del día, a mediodía, va desapareciendo, no requiere analgésicos. Si el paciente se queja de dolor de cabeza al despertar frontal que va disminuyendo conforme pasan las horas de la mañana, podemos pensar en apnea de sueño. Si despierta con la boca seca, con dolor de garganta, si tiene conductas automáticas, ¿no? Esto que comentaba, que el paciente ya está haciendo alguna actividad, ¿no? Como yendo al baño o, no sé, a lo mejor tomando algún medicamento, pero en realidad sigue dormido. Y la borrachera de sueño, que también es una forma de conducta automática en la que el paciente se vuelve violento o con agitación psicomotora cuando lo intentamos despertar. Los síntomas diurnos pues son el reflejo de la mala calidad de sueño. Hay que preguntarle, su atención, su memoria, su concentración han disminuido. El control de la inhibición, que es una de las funciones pues más elaboradas que tenemos, o más
más complejas, más evolucionadas, ¿no? Que es la capacidad de detenernos cuando debemos detenernos, puede estar disminuida cuando tenemos un sueño poco reparador o cuando tenemos alguna enfermedad del sueño como la apnea de sueño. La capacidad de planeación también es una de las funciones evolutivamente más complejas, y los pacientes también pueden manifestar dificultad para llevar a cabo las tareas que antes no les resultaban complicadas. El estado de ánimo, generalmente los pacientes con algún trastorno de sueño no es que tengan una alteración del estado de ánimo, lo que más tienen es falta de motivación, somnolencia, pero estos síntomas característicos de un episodio depresivo no son propios de un trastorno de sueño. Sin embargo, la recomendación es interrogarlos siempre, porque uno de los síntomas más presentes en la depresión es el insomnio. La hipersomnia diurna, o esta dificultad para permanecer despierto, si ocurre en situaciones monótonas, pues consideramos que es menos intensa o menos grave a que si ocurre en situaciones que no son monótonas y que demandan nuestra atención, ¿no? Por ejemplo, si estamos dando consulta o si estoy dando una plática, ¿no? Si ustedes se quedan dormidos, bueno, pues puede que no sea tan grave, ¿no? Pero si yo que estoy dando la plática me quedo dormida, pues significa que tengo un problema muy serio. La fatiga, que la fatiga nos cuesta trabajo identificarla porque de pronto no identificamos bien lo que significa, ¿no? O sea, su definición. Y la fatiga en realidad es la falta de energía que produce mantener una situación tiempo, y una de las consecuencias más importantes de esta trágica pandemia ha sido la fatiga. La siesta, como síntoma diurno, como les decía, hay que explorar cuánto dura, si es reparadora o no, y si tiene ensoñaciones. Ahora, hablando particularmente de la queja más importante del sueño, que es el insomnio, vamos a empezar por definir qué es el insomnio. El insomnio es la dificultad para iniciar el sueño, mantenerse dormido o despertar antes de lo deseado, que va acompañada de malestar o deterioro social, laboral, educativo, académico, conductual o en otras áreas de funcionamiento, y que ocurre a pesar de tener la oportunidad y condiciones adecuadas para dormir, ¿no? Yo ya estoy dispuesta a dormir, todo está tranquilo y me dispongo a dormir, pero es imposible que me quede dormida. El insomnio, como les decía, es uno de los síntomas más frecuentes en medicina, es el síntoma más frecuente después de dolor. Aproximadamente 50% de los pacientes que acuden a un centro de salud o a un primer nivel de atención tienen insomnio. Pero de estos, solo un tercio se lo comunica a su médico y solo 5% buscan tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que estar como muy sensibles en este tema para poder identificarlo y poder abordarlo de una manera adecuada. La realidad es que todos debiéramos poder tratar el insomnio por lo prevalente que es y, bueno, por las consecuencias que tiene. Hay criterios
diagnósticos para el trastorno por insomnio crónico. Esta es la clasificación internacional de los trastornos de sueño, es su tercera edición, que salió en 2014. Y bueno, nos dice que el paciente o sus padres o cuidadores reportan uno o más de los siguientes síntomas, que es dificultad para iniciar el sueño, mantenerse dormido, despertar antes de lo deseado, o en el caso de los niños, la resistencia para irse a dormir. El paciente, sus padres o cuidadores reportan al menos uno de los siguientes síntomas asociados al insomnio: fatiga, malestar, alteración de atención, concentración, memoria, disfunción social, familiar, ocupacional, académica, alteraciones del estado de ánimo, somnolencia diurna, hiperactividad, impulsividad, disminución de la motivación, propensión a cometer errores o accidentes, y algo sumamente importante, la preocupación o insatisfacción con el dormir. ¿Y por qué esto es sumamente importante? Porque este es el síntoma, o es el síntoma o la manifestación que perpetúa el insomnio, ¿no? El paciente con insomnio está tan preocupado por dormir que no duerme, ¿no? Y uno de los objetivos del tratamiento es disminuir esta preocupación del paciente. Bueno, pues las quejas, parte de los criterios diagnósticos es que las quejas nos explican mejor por otros padecimientos, ni por el uso de sustancias, que no pueden explicarse únicamente por tener una oportunidad inadecuada o circunstancias inadecuadas de dormir. Las alteraciones del sueño y los síntomas diurnos deben presentarse al menos 3 veces por semana por al menos 3 meses. Y el insomnio de corto plazo es exactamente lo mismo, pero que se presenta por menos de 3 meses. ¿Cómo lo evaluamos? Pues en realidad la sola pregunta: ¿tiene dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormido o despierta en la mañana antes de lo deseado? Solo esa pregunta es suficiente. Pero bueno, tenemos escalas y las escalas son muy útiles cuando no somos expertos en el tema, ¿no? No sé, yo puedo utilizar, me puede ayudar mucho una escala para evaluar reflujo, para evaluar disnea, pues porque no soy experta en el tema. Este índice de severidad de insomnio es una escala muy breve, pues una escala amigable, está validada en México y consta de 5 preguntas, ¿no? Y la primera pregunta, bueno, tiene 3 ítems. Que evalúa la dificultad para quedarse dormido, para permanecer dormido o despertarse muy temprano antes de lo deseado. ¿Qué tan satisfecho está con su sueño? ¿En qué medida considera que su sueño interfiere, que su problema de sueño interfiere con su funcionamiento? Por ejemplo, que le cause fatiga, problemas para realizar sus trabajo cotidiano, problemas de concentración, memoria, estado de ánimo. ¿En qué problema el paciente considera que los demás se dan cuenta que su problema de sueño afecta la calidad de su vida y qué tan preocupado está por su problema de sueño? Aquí tenemos la puntuación: de 8 a 14 es insomnio subclínico, de 15 a 21 es insomnio clínico y de 22 a 28 es un insomnio clínico grave. El alfa de Cronbach es de 0.91, o sea, es una buena herramienta que evalúa el insomnio. Otra herramienta muy útil y es recomendada por las guías de práctica clínica es el diario de sueño. El diario de sueño no es otra cosa que el registro de las horas de sueño del paciente. Este es el diario de sueño estandarizado, también validado en nuestro país, y aquí podemos ver los distintos días. Le vamos a pedir al paciente que registre sus horas de sueño
en 2 semanas. Por ejemplo, el día 1, ¿no? ¿A qué hora se acostó? ¿A qué hora se durmió? Al día siguiente, ¿a qué hora se despertó? ¿A qué hora se levantó? Durante la noche, ¿cuántas veces se despertó? Y más o menos cuánto tiempo le tomó volverse a dormir. Anoche dormí en total, ¿no? El cálculo aproximado que haga el paciente, si tomó algún medicamento, cómo considera su sueño y cómo se sintió al día siguiente. La indicación es que el paciente llene el diario al despertar en la mañana y en la tarde antes de irse a dormir. Este es el ejemplo, está un poco aquí, no se ve muy bien definido, pero es el ejemplo de un diario de sueño. La verdad es que este es el que uso yo. Aquí podemos ver las distintas horas, este es de un paciente, las distintas horas, las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4, etcétera, hasta las 11 de la noche. Y aquí son los días. Y el paciente ilumina, el paciente pues muy dedicado, ¿no? Iluminó con colorcitos todo cada día. Aquí vean, se fue a dormir a la 1 de la mañana, se despertó a las 8 de la mañana, se despertó a las 8 de la mañana, pero se levantó a las 8:30. La flechita esta para arriba nos indica la hora a la que se despertó. Tomó café, tomó sus medicamentos, aquí a las 2 de la tarde hizo ejercicio, acá tomó sus medicamentos, tomó té y se fue a acostar. Se fue a acostar a las 11:30, pero vean ustedes, se durmió hasta las 2 de la mañana y se despertó otra vez a las 8 de la mañana, se levantó a las 8:30 y bueno, así, ¿no? Aquí, por ejemplo, tomó una siesta de 2 a 4 de la tarde. El paciente nos pone aquí sus observaciones adicionales. Solo pude hacer media hora de ejercicio, me parece. Me viene la necesidad de dormir de 2 a 5, pues sí, durmió muy poquito aquí. Y bueno, pues este diario de sueño, como les decía, nos es muy útil para ver de manera más objetiva, tanto para el paciente como a nosotros, sus horas de sueño. Y si lo hacemos a través si con un diario de sueño le damos seguimiento, podemos ir viendo el cambio en sus rutinas de sueño. Todas las guías de práctica clínica nos recomiendan en los pacientes con insomnio realizar una escala de ansiedad y depresión. Esta es la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, la utilizamos rutinariamente en el INER en todos los pacientes, porque es muy frecuente la comorbilidad. Y bueno, una de las grandes ventajas de la escala es que es muy breve, son solo 14 preguntas. Los números nones evalúan ansiedad, los números pares evalúan depresión y vamos a sumar los nones por un lado y los pares por otro lado. Cada esfera se evalúa diferente. Si la puntuación es mayor o igual a 8, estamos ante un síndrome de ansiedad, en el caso de las preguntas nones, y de depresión, en el caso de las preguntas pares, que amerita tratamiento, ¿no? Y una vez más, la ansiedad y la depresión son enfermedades tan prevalentes que todos debiéramos tratarlas, ¿no? Y además, la realidad es que el tratamiento con antidepresivos está muy estigmatizado, pero es muy, muy seguro, ¿no? Muchísimo más seguro que el tratamiento con benzodiazepinas, por ejemplo. Bueno, una polisomnografía no está indicada en la evaluación del insomnio, a menos que sospechemos que el paciente tiene un trastorno respiratorio del sueño o movimiento de las extremidades.
¿Y qué nos va a decir a este paciente con insomnio? Le tengo que hacer una polisomnografía, pues que además de tener insomnio, tenga somnolencia en el día. Los pacientes con insomnio tienen un estado de hiperalerta que no les permite tener somnolencia durante el día. Pero cuando tienen somnolencia, hay que hacerles una polisomnografía. Bien, y bueno, ¿ahora qué? Ya que tenemos el diagnóstico, pues no podemos hablar mucho de tratamiento, pero algo que es universal y que debemos conocer como el come frutas y verduras y toma 2 litros de agua al día, son las medidas de higiene de sueño. Y aquí se las esquematizo. Lo primero es mantener un horario de sueño regular, ¿no? A pesar de no haber dormido suficiente, moderar el consumo de estimulantes, limitar las horas de trabajo, ¿no? Ahora con esto del home office, pues el trabajo ha invadido, ¿no? El hogar y ha limitado el tiempo de sueño de los pacientes. Entonces es muy importante limitar las horas de trabajo, disminuir el tiempo de exposición a pantallas, realizar una rutina de ejercicio aeróbico. Pocas cosas nos ayudan a dormir mejor, como el ejercicio aeróbico, tener una cena ligera y saludable, realizar un ritual previo a dormir, utilizar la cama para dormir y bueno, para quien tenga oportunidad de tener relaciones sexuales, pues adelante. Y de lo que se trata es de no asociar la cama con estar despiertos, por ejemplo, viendo televisión, leyendo, jugando o haciendo trabajo, etc. Y algo también muy importante es no ver el reloj, ¿no? No ver el reloj, porque ver mientras nos quedamos dormidos o si despertamos y vemos el reloj, eso se convierte en un estímulo para perpetuar el alertamiento. Brevemente les voy a mostrar este algoritmo terapéutico que puedo enviárselos puedo hacérselos. Bueno, ante la queja de insomnio vamos a realizar o aplicar la escala de ansiedad y depresión que ya les mostré, el índice de severidad de insomnio y un diario de sueño. Si el síntoma está presente menos de un mes, y aquí me van a decir, bueno, ¿por qué menos de un mes? Porque si la clasificación dice 3 meses, en mi experiencia, un insomnio que dura más de un mes no va a remitir sin tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, si el síntoma está presente menos de un mes y el paciente no tiene comorbilidades, pues vamos a darle las medidas de higiene de sueño. Y un hipnótico, que puede ser Zolpidem, por ejemplo, media tableta, 20 minutos antes de dormir por 3 semanas y listo. Si hay mejoría, vamos a continuar con las medidas de higiene de sueño. Si no hay mejoría, vamos a agregar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Si el síntoma está presente menos de un mes, pero hay comorbilidades, como puede ser reflujo, broncoespasmo, etcétera, pues hay que tratar estas comorbilidades y dar medidas de higiene de sueño. Si el síntoma está presente más de un mes y no hay comorbilidades, pues las medidas de higiene de sueño, algún hipnótico que puede ser Zolpidem, 5 miligramos, puede ser quetiapina, 12.5 miligramos o 25 miligramos, mirtazapina, 15 miligramos. El hipnótico que ustedes utilicen habitualmente, si no es benzodiazepina, mucho mejor, y que idealmente no debemos prescribirlo, aunque no sea benzodiazepina, más de 4 semanas. En este insomnio que dura más de un mes, tenemos que agregar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, por ejemplo, sertralina, fluoxetina, citalopram. El
que ustedes, al que ustedes le tengan fe, ¿no? Con el que ustedes tengan confianza, pero en dosis suficiente. El insomnio no debe tratarse con benzodiazepinas o con hipnóticos, el insomnio debe tratarse con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Vamos a continuar el tratamiento por un periodo de 6 a 12 meses. En caso de no tener mejoría, pues hay que ajustar la dosis. En caso de no tener mejoría y o de sospechar otro trastorno de sueño, pues hay que referir al siguiente nivel de atención, que sería la clínica de sueño. Bien, ok. Un minutito, es que ya no sé cómo me salgo de aquí para volverla a hacer pequeña. Ay, ya. Ok. Ahora hablemos de hipersomnia diurna o la dificultad para permanecer despiertos. Su definición es la incapacidad para mantener el estado de alerta o despierto y una facilidad no intencionada de quedarnos dormidos. Es el incremento o la propensión a quedarnos dormidos y una compulsión subjetiva por dormir, así como la tendencia a tomar siestas involuntarias o sufrir ataques de sueño cuando no se desea dormir. La hipersomnia puede estar causada por privación de sueño, ¿no? La causa más frecuente de hipersomnia es dormir poco. En el caso de la privación, puede ser privación aguda de sueño, que no es mayor a una semana, o privación crónica de sueño. Alteraciones en la calidad de sueño también nos pueden causar hipersomnia, y de estas, la más frecuente es la apnea de sueño, el movimiento periódico de extremidades, algunas enfermedades médicas, neurológicas o psiquiátricas también nos pueden causar hipersomnia. Enfermedades como narcolepsia, hipersomnia idiopática o el uso de fármacos con actividad sedante o hipnótica también nos pueden causar hipersomnia. ¿Cómo la evaluamos? Bueno, también tenemos escalas y de manera objetiva la evaluamos con una polisomnografía y una prueba de latencias múltiples. ¿Qué debemos estudiarle a la hipersomnia? Bueno, primero, ¿cuál es el horario de sueño del paciente? O sea, ¿cuántas horas duerme por noche habitualmente? ¿Cómo es su calidad de sueño? ¿No? Otra vez, si despierta cansado o descansado. ¿Cuánto calcula que durmió tanto en la noche como si duerme en el día? ¿Cuánto tiempo tiene con esta queja de hipersomnia o de somnolencia excesiva diurna? Esto es muy importante, que a veces no preguntamos, y bueno, ¿y desde hace cuánto tiempo está tan somnoliento, no? Y es importante porque hay quien está somnoliento desde que era adolescente y eso nos hace pensar en narcolepsia. O hay quien está somnoliento, no, pues de 5 años para acá que engordé más. Eso nos hace pensar en apnea de sueño. La intensidad es importante y para eso nos ayuda la escala. No es lo mismo, como les decía, ¿no? Si alguno de ustedes se queda dormido, bueno, puede no ser tan grave como que si yo me quedo dormida. Y si hay síntomas asociados. Esta es la escala de somnolencia de Epworth, que también está validada en nuestro país. Nos pregunta la probabilidad de quedarnos dormidos en 8 diferentes situaciones. Tiene un punto de corte de 10, y de 10 para somnolencia y de 16 a 24 para somnolencia grave. Si ya identificamos que el paciente no tiene privación de sueño y es un paciente con somnolencia, casi siempre vamos a necesitar una polisomnografía para identificar qué es lo que le causa somnolencia. La polisomnografía fue propuesta por Holland, William Dement y Reynald
en 1974, ¿no? Este es William Demen, y este es un polisomnógrafo, ¿no? Aquí se podía calibrar todas las señales y todo lo que había que calibrar. E imagínense que aquí abajo estaba el papel, ¿no? Y las plumillas que iban registrando la actividad eléctrica del paciente. Y bueno, la polisomnografía es el registro de distintas variables fisiológicas durante el sueño, y pues es el principal método diagnóstico y de investigación en medicina del dormir. Lo que registramos en la polisomnografía es electroencefalograma, y del electroencefalograma registramos solo los canales que nos ayudan a identificar etapas de sueño y grafoelementos de sueño, que son frontal, central y occipital. Registramos movimientos oculares, flujo nasal, tono muscular de los músculos masticatorios, de los maceteros, electrocardiograma, esfuerzo respiratorio en tórax y abdomen, oximetría y movimiento de las piernas, electromiografía de piernas, y así vemos una polisomnografía normal. Estos son los canales de electroencefalograma, electroculograma, electromiografía de mentón, de piernas, electrocardiograma, ronquido, perdón, aquí no les dije ronquido, flujo nasal, esfuerzo respiratorio de tórax, abdomen y saturación de oxígeno. Y bueno, pues así se ve el paciente, ¿no? Después de conectarlo, de ponerle todos los cables. Este paciente es un paciente que registramos hace muchos años en el INER. Es un paciente que es chofer o era chofer de un taxi, se quedó dormido, chocó, ¿no? Y se fracturó el brazo, pues evidentemente tenía apnea obstructiva del sueño. Otra prueba que hacemos para evaluar la somnolencia y sobre todo para descartar narcolepsia es la prueba de latencias múltiples, que es una serie de 4 a 6 siestas que realizamos a la mañana siguiente de una polisomnografía. Y lo que buscamos aquí es identificar si el paciente se queda dormido, qué tan rápido se queda dormido y si en estas siestas entra sueño MOR o no. Si el paciente entra a sueño MOR en 2 o más siestas, significa que tiene narcolepsia. Bueno, en esto no me voy a detener. Síntomas que ocurren durante el sueño. Bueno, pues hay varios síntomas que ocurren durante el sueño. Voy a hablarles de los más prevalentes. Empezamos por ronquido, apneas y ahogamientos. El ronquido, pues, es el sonido que produce la vibración del paso del aire por una faringe que se está estrechando, ¿no? Habitualmente debiéramos respirar así. Esto es el paladar blando, ¿no? Aquí, si lo vemos en tercera dimensión, estaría la campanilla, la lengua, los músculos de la base de la lengua, el hueso ioides. Y bueno, debiéramos respirar así. Con la relajación muscular que ocurre durante el sueño y la posición en la que dormimos, estos tejidos pierden tono y el espacio por el que pasa el aire se estrecha, provocando el ronquido. Cuando esto se cierra totalmente, pues ocurre la apnea, ¿no? Y una apnea, pues la vemos así, como el cese de la respiración durante el sueño, que provoca alertamientos e hipoxemia intermitente, entre otras consecuencias. Hay una forma muy simple de evaluar la apnea de sueño. Esta forma o esta escala la conocemos como SACS, que son las siglas de Sleep Apnea Clinical Score.
Y lo que vamos a hacer es, con una cinta métrica, medir la circunferencia del cuello a la altura de la manzanita de Adán, ¿no? O del cartílago cricoides, en centímetros. Ya que tenemos esa medición en centímetros, vamos a sumar 4 si el paciente padece hipertensión arterial, 3 si reporta ronquido habitual, ya dijimos que es 3 o más noches a la semana, y 3 si el paciente reporta apneas observadas. Tenemos la puntuación final y si esa puntuación es menos de 43, el paciente tiene bajo riesgo de tener apnea. 43 a 48, riesgo intermedio, y más de 48 es un alto riesgo, ¿no? Prácticamente ustedes ahí en su casa con una cinta métrica pueden sacar su riesgo de tener apnea, ¿no? Ahorita que no estamos haciendo estudios de sueño y todas las dificultades, tanto en lo público como en lo privado para hacerlos, la realidad es que estamos diagnosticando apnea con esta escala, y si un paciente tiene alto riesgo, le mandamos tratamiento. ¿Cómo diagnosticamos la apnea? Idealmente, bueno, podemos diagnosticarla con monitores simplificados que se basan en la oximetría, el ronquido y el flujo nasal, y que nos dan un número de desaturaciones por hora. El estándar de oro, otra vez, para diagnosticar la apnea, pues es la polisomnografía, que por lo costoso e inaccesible que resulta, pues se ha creado estos métodos simplificados que son muy confiables y mucho más accesibles. Pues el tratamiento para la apnea es el CPAP, ¿no? El CPAP es un compresor de aire que evita que la faringe se colapse, ¿no? Forma una férula neumática que evita el colapso de la faringe. Cada vez los dispositivos pues son más portátiles, y las mascarillas también son más amigables. Como les decía, el síndrome de piernas inquietas es otra enfermedad altísimamente prevalente y que pasa desapercibida. Es una enfermedad neurológica caracterizada por una sensación intensa e irresistible de mover las piernas, acompañada por una molestia profunda o un malestar que no se puede explicar, que se alivia temporalmente con el movimiento o con alguna maniobra, y que inicia o empeora al anochecer. Los pacientes pueden describirlo de muchas formas, ¿no? Como dolor, ansias, frío, una sensación quemante o de hormigueo, ¿no? Hay pacientes que dicen que sienten como burbujas de refresco, ¿no? Abajo de la piel, y que, bueno, esto se alivia si mueven las piernas, se frotan o se mojan las piernas, etc. 80% de quienes tienen movimiento periódico, perdón, de quienes tienen síndrome de piernas inquietas tienen movimiento periódico, que son movimientos que podemos ver aquí en el canal de electromiografía, ¿no? Aumenta el tono y luego regresa a su tono basal y luego vuelve a mover las piernas, y así está toda la noche. Aquí el paciente está dormido, pero los movimientos de las piernas le causan alertamientos, y bueno, pues eso se traduce en tener un sueño poco reparador. Bien, para finalizar, ¿no? Esta diapositiva, creo que tengo un mensaje, ¿verdad? Sí, estamos en la hora ya, es la última diapositiva. Quiero dejarles con esto cómo dormimos los mexicanos. En la encuesta nacional de salud y nutrición de 2016 se integraron algunas preguntas de sueño. 27.3% de la población en México a nivel nacional tiene apnea de sueño, 30% sueño no reparador, 18.8% insomnio y 29% privación de sueño, ¿no? Como les decía, son síntomas muy prevalentes que todos debemos conocer y todos debemos manejar. Bien.
Ok, mensajes para llevar a casa. Bueno, pues dormir bien es indispensable para mantener un estado de salud aceptable. Las enfermedades del sueño son altamente prevalentes. Existe un tratamiento eficaz para ellas. Debemos incluir sistemáticamente un cuestionario de síntomas y hábitos de sueño en nuestra historia clínica convencional. Si quieren conocer a alguien en cualquier escenario de su vida, ¿no? Ya sea en el consultorio o donde estén, pregúntenle cómo duerme. Aprovecho para invitarlos a nuestro 12º Encuentro Nacional de Medicina del Dormir, que será la próxima semana de manera virtual en la página www.medicinadeldormir.org. Pueden encontrar información. Si alguien quiere becas, tenemos becas, me mandan sus datos y bueno, pueden tener acceso a una beca. Muchas gracias por su atención. Y bueno, no sé si haya preguntas. Hola. Sí, lo escucho, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, Sí. nos quedamos aquí muy emocionados en su charla. Y bueno, vamos a ver si en la comunidad existe alguna pregunta, ya sea que nos la envíen aquí por la plataforma o claro que también podemos acceder a las preguntas vía nuestro chat que tenemos en la asociación. Ahorita tenemos, claro, muchas felicitaciones a usted por parte de la audiencia y vamos a ver si alguien se anima. Si no, pues yo haría un par de preguntas muy sencillas, esperando a ver si alguien tiene alguna duda más, doctora. Respecto a una consulta normal, a nuestra práctica común y corriente, tanto de medicina general o en algunos especialistas, ¿cuál sería el medicamento o el grupo de fármacos que más comúnmente prescribimos y que no leemos la letra chiquita, se nos pasa en el IPP leer y que pues es un error tal vez o una falta pues sí, de tacto de nosotros, de no preguntar o de no leer en el medicamento y que sería lo más común que nosotros hacemos o que cometemos como error con nuestros propios pacientes? ¿Cuáles serían los fármacos más comunes? Los fármacos más comunes que mal prescribimos por mucho son las benzodiazepinas. Y la verdad es que esta prescripción de benzodiazepinas ha infiltrado a todas las especialidades, ¿no? Cardiólogos, ginecólogos, psiquiatras, todos, neumólogos, prescribimos muchas benzodiazepinas que no deberíamos prescribir. La idea es que esto cambie, ¿no? Las benzodiazepinas no debieran utilizarse más de 3 a 4 semanas en el paciente con insomnio. Excelente. Tenemos una pregunta del auditorio, doctora. Nos dice la doctora Alicia, yo tengo una pregunta. ¿A qué especialidad se debe de remitir a un paciente con síndrome de piernas inquietas? ¿Hay un tratamiento para este síndrome? A grandes rasgos, ¿cuál sería? Sí, los neurólogos pueden tratarlo. La realidad es que podríamos otra vez, ¿no? Tratarlo cualquiera. El síndrome de piernas inquietas, como ya lo vimos, es la dificultad o las molestias en las piernas que ocurren al estar acostados con reposo, que predominan o que empeoran al anochecer. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es con 2-delta ligandos, es decir, gabapentina o pregabalina. Un buen porcentaje de pacientes con síndrome de piernas inquietas pueden tener déficit de hierro. Entonces, vale la pena pedir una cinética de hierro. Si el porcentaje de saturación de transferrina es menor a 45%, hay que dar un suplemento de hierro. ¿Qué suplemento de hierro? Autrin 600.
Autrin 600, una cápsula en la mañana, en ayunas por 3 meses. Y gabapentina, generalmente el síndrome de piernas inquietas empieza al anochecer, entonces por ahí de las 8 o 9 de la noche, gabapentina, cápsulas de 300 miligramos, una por 3 meses. Si una no es suficiente, la dosis máxima es bastante, o sea, tenemos un rango muy amplio, pero en general no necesitan más de 900 miligramos de gabapentina para tratar el síndrome de piernas inquietas. Excelente, doctora. Tenemos otra pregunta. El doctor Sanginés le pregunta a usted si el uso de antihistamínicos es útil. Supongo que yo para el insomnio. Sí, sí es útil y es el mecanismo de acción de, por ejemplo, quetiapina, ¿no? O mirtazapina. Es útil en dosis bajas, es decir, a menor dosis el efecto antihistaminérgico es mayor. Igual hay que utilizarlos idealmente no más de 3 a 4 semanas. Ahora, ¿por qué no más de 3 a 4 semanas? Ustedes me pueden decir, bueno, pero un antihistamínico o un fármaco con efecto antihistaminérgico no causa tolerancia, no disminuye el tiempo de sueño de ondas lentas o de sueño-humor. Totalmente de acuerdo, pero es un tratamiento sintomático del insomnio. El insomnio puede ser que el paciente se duerma, pero la fisiopatología del insomnio ahí está. Y esa fisiopatología del insomnio, ¿qué implica? Adrenalina de más en el cerebro. Esa adrenalina de más no se la vamos a quitar al paciente con un antihistamínico, se la vamos a quitar con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. ¿Ok? Es decir, con algo que nos aumente la serotonina para digamos, emparejar a la adrenalina, y ese tratamiento, si bien no es sedante, a las 4 semanas vamos a empezar a ver disminución del insomnio. La realidad es que los antidepresivos, como les decía, son medicamentos muy seguros, tan es así que son de venta libre, y el que a ustedes les guste, como les decía, el que le tengan confianza y fe, anímense a prescribirlo en dosis suficientes y van a tener muy buen resultado en sus pacientes con insomnio. Tenemos otra pregunta aquí de parte de una doctora, de una médica neuróloga, y le pregunta a usted, en los pacientes con insomnio, ¿en qué casos estaría indicado realizar una polisomnografía? Esa es muy buena pregunta. En los casos, digo, todas son muy buenas preguntas, pero este es importante porque la polisomnografía no está indicada para los pacientes con insomnio. ¿Qué síntoma nos va a decir a este paciente le tengo que hacer una polisomnografía? La somnolencia diurna. O sea, el paciente con insomnio, pero que además está quedando dormido en la sala de espera o se queda dormido en el coche. A ese paciente hay que realizarle una polisomnografía. Ok. No entiendo bien la pregunta del doctor Gilberto. Nos comenta que qué tan recomendable es administrar GABA más triptófano. Supongo yo que se refiere a alimentos ricos en triptófano, o no sé. Sí, hay algún medicamento que estuvo un tiempo, lo estuvieron como promocionando, que así decía GABA. GABA sí, sí lo recuerdo. En Era del realidad, laboratorio RIMSA. ajá, sí, suspensión. Yo nunca lo he utilizado, no está indicado para el tratamiento de piernas inquietas. No está indicado para el tratamiento de piernas inquietas. ¡Ay, qué bonito! Y es distinta que la gabapentina, ¿no? O sea, lo indicado es utilizar gabapentina. Yeah. Doctora, dentro de las comorbilidades, seguramente la principal sigue siendo o será siempre la obesidad.
la principal comorbilidad para tener problemas del sueño. Y regresando a la pregunta que usted comentaba en los tratamientos de por qué sí o no dar un antihistamínico y dar mejor un antidepresivo. Entonces, ante más adrenalina o noradrenalina, tenemos problemas con cortisol y entonces el paciente que no duerme bien, lamentablemente, dentro de muchas otras cosas que le pasarán, también engordará y se volverá un círculo vicioso. Sí, por supuesto. El paciente con insomnio sí tiene un incremento en la secreción de cortisol y es uno de los estudios pues más bonitos y más determinantes que fue por ahí del 2000, 2003, donde los pacientes con insomnio ven justamente un aumento de cortisol. Los pacientes con insomnio, por ese aumento de cortisol y de adrenalina, aumentan su tasa metabólica y no tienen tanto incremento de peso como los pacientes con privación de sueño. Una de las principales consecuencias de la privación de sueño es la obesidad, porque incrementa la grelina, ¿no? La grelina es un péptido que secreta el hipotálamo, y que nos hace engordar, ¿no? Aunque comamos lo mismo, nos hace almacenar como grasa lo que comemos. Entonces, una de las consecuencias directas de la privación de sueño es el incremento del apetito. En nuestro grupo de edad, bueno, el grupo de edad de 18 a 65 años, idealmente debemos dormir entre 7 y 9 horas. Si dormimos menos de eso, estamos en riesgo o en mayor riesgo de tener obesidad. Uh-huh. Doctora, tengo una pregunta muy interesante, si me lo permite también. Dice aquí una doctora, en mi especialidad dermatológica, de dermatología, el prurito es causa de insomnio. ¿Qué puedo hacer en estos casos con mis pacientes? Esa es una pregunta igual muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que el insomnio tiene así como esos lugares o esos caminos comunes con muchas especialidades, y en el caso de dermatología es muy frecuente. Aquí hay que identificar bien si el paciente no tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, es bien difícil identificar que el paciente con prurito, o sea, que el prurito sea la causa o la consecuencia, ¿no? O sea, tengo prurito y eso me genera ansiedad e insomnio, o tengo ansiedad y por eso me estoy rascando todo el tiempo. Yo le recomendaría hacerle esta escala, el HATS, ¿no? Que se los puse aquí y que lo pueden, o sea, si ustedes lo googlean lo van a encontrar, y si no, escríbanme, yo se los mando. Hágale la escala. Y si le sale más de 8, hay que mandarlo al psiquiatra, ¿no? Para que le trate la ansiedad. Igual usted la podría tratar, lo mismo, ¿no? Si, o sea, usted, si ha manejado algún inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, yo el que más les recomiendo y el que más uso es la sertralina, ¿no? Es el que menos efectos adversos tiene, menos interacciones medicamentosas. No se atreve la doctora. También. No, está bien. Puede enviarlo con un psiquiatra, ¿no? Puede enviarlo con un psiquiatra y mándele al psiquiatra la notita, ¿no? Síndrome de ansiedad generalizada. Envío para iniciar tratamiento. Para que el psiquiatra sepa bien para qué se lo manda a usted. Y ya. Ahora, si en la escala no le sale con ansiedad ni depresión, yo creo que algún antihistamínico que utilice, o sea, que controle usted bien el prurito, igual denle al paciente las medidas de higiene de sueño, que no vea el reloj, que no se preocupe por la hora del sueño, si duermo o no duermo, etcétera, que haga ejercicio. Si no hay ansiedad,
con el buen tratamiento que le dé usted y las medidas de higiene de sueño debe estar mejor. Excelente. Muy bien. Antes de terminar o dar por terminada esta sesión de preguntas, creo que el doctor Dueñas había levantado la mano. Cuando menos se subía en la pantalla. Sí, aquí estoy. Doctor, tenía también, por favor. Sí, Margarita, dos preguntas. Este problema con las benzodiazepinas es extremadamente frecuente. Sí. ¿Cómo le haces cuando llega un paciente con insomnio, ya está siendo medicado con benzodiazepinas a veces por años? Sí. E incluso la problemática es que ya la dosis de benzodiazepina ya va en aumento porque ya está el paciente generando tolerancia. ¿Cómo manejas este tema? La asociación de insomnio y benzodiazepinas en el mismo paciente. Exacto, eso es altamente frecuente y les puse aquí mi correo electrónico, pero creo que solo, no sé por qué salió el mensaje en privado, pero ahí está mi correo electrónico. Eso es altamente frecuente y yo creo que eso ya lo vemos más los psiquiatras. Uno de los efectos adversos de las benzodiazepinas a largo plazo es que incrementan las frecuencias rápidas en sueño. Entonces el paciente dice, no, es que no dormí, aunque en realidad sí duerme, pero duerme un sueño superficial. El paciente con benzodiazepinas demanda mucha paciencia de nosotros, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y lo que debemos hacer es retirar gradualmente la benzodiazepina. Igual, tienen un estado adrenérgico aumentado, ¿no? Demasiada adrenalina y noradrenalina a nivel cerebral. Aunque no haya depresión, tenemos que dar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Nos esperamos a que empiece a hacer efecto 3 a 6 semanas y ahí empezamos a retirar muy gradualmente la benzodiazepina. Sí, tiene varias benzodiazepinas. Las primeras que vamos a quitar son las que tienen vida media más corta. Si tiene tafil y clonazepam, primero quitamos el tafil y ya luego el clonazepam. Si le intentamos bajar al tafil, por ejemplo, y empieza con queja de insomnio, regresamos a la misma dosis, aumentamos el inhibidor selectivo, nos esperamos un mes y lo volvemos a intentar. Y así, hasta que lleguemos a la dosis adecuada de inhibidor selectivo de serotonina que nos permita ir quitando la benzodiazepina. Sí. Yo generalmente, lo que dicen los libros es que podemos disminuir 25% 5 días. Yo les disminuyo 20% de la dosis cada semana, ¿no? Y empiezo con una. Entonces empezaríamos con el tafil, por ejemplo, les quitamos, dejamos un cuarto y luego se las quitamos todas y luego seguimos con el clonazepam y así. Esa es mi recomendación. Te agradezco mucho. Y la segunda es, estos medicamentos agonistas de dopamina, como el pramiprexol, para pacientes con síndrome de piernas inquietas, ya no se maneja. Primera línea, los anticomiciales, inhibidores de canales de calcio y después estos. Sí, exactamente. Hace algunos años, yo le diría unos 7, 8 años, la primera línea eran los agonistas dopaminérgicos. El problema de los agonistas dopaminérgicos es que le causan aumento y rebote, que es lo mismo que tolerancia, ¿no? Aumento es que los síntomas empiezan más temprano, o si antes les daban nada más en las piernas, ahora le dan en las piernas y en los brazos. Y rebote es que, como tiene una vida media corta, a mitad de la noche el paciente pasa el efecto y el paciente empieza otra vez con las piernas inquietas. Entonces, la
primera opción de unos años para acá son los alfa-2 delta ligandos, gabapentina y pregabalina. Perfecto. Excelente. Margarita, muchísimas gracias y felicidades por tu presentación. Muchas gracias. El otro problema que había con los agonistas dopaminérgicos era que si se empezaban a dar así de forma un poquito más frecuente de lo necesario o habitual y no eran prescritos, entre comillas, por los neurólogos, era que pues, los pacientes caían en las consecuencias de estos fármacos, que era esta desinhibición, y entonces caían en conductas pues de una gran desinhibición e iban a apostar, caían en problemas de hipersexualidad y pues otras cosas, ¿no? La ludopatía, pues entonces había que tener mucho cuidado. Doctora, le piden por último si nos puede nuevamente escribir en el chat la escala de ansiedad y depresión que Sí. usted ha recomendado Sí. para ponerla, y interesantísimo la escala que utilizó para apnea y que ahora a la distancia mediante las plataformas, pues qué bueno que existió o qué bueno que alguien ideó esta forma de poder medir el cuello y hacer las demás mediciones, ¿verdad? Porque pues ahorita seguro que más de uno fue corriendo por su cinta métrica y a Sí. medirle al esposo o a la esposa, ¿verdad? Pero Sí. bueno. Ya se las puse ahí, pero no sé por qué me aparecen privados. ¿Sí la ven todos? Pues ya ahorita la veo y si no la pongo en el mensaje. Ya la mandó el doctor Dueñas. Perfecto. Ah, ok. Ok, sí. Y igual les hice llegar estas escalas, tanto la de somnolencia, la de el HATS, ¿no? De ansiedad y depresión, y el SACS, están en el libro que les compartí de apnea de sueño. Que si no lo tienen a la mano se los mando, se los mando así en línea, y ahí están todas las escalas, todas estas escalas, están también la de insomnio. La verdad es que la idea de ese libro es que fuera muy didáctico, solo es de apnea de sueño, pero tocamos estas otras comorbilidades que son muy frecuentes y que les puede ayudar para evaluar otras cosas. Y ahí están todas las escalas. Excelente. La doctora ha sido muy gentil con compartirnos de forma electrónica el libro que menciona y mediante el chat, con todo gusto, quien lo desee, Araceli les podrá llegar el libro para descargarse en formato PDF. Nos mandan su correo de quien desee tenerlo y se lo mandamos para que lo puedan descargar. La doctora ha sido muy gentil en darnos esta herramienta. Bueno. Sí, se lo voy a mandar a Araceli. La última versión, que es la versión ya con el ISBN, se lo mando por el chat de ella, donde me escribió, y ya para que ella se los pueda compartir. Y ahí viene todas estas escalas. Excelente, doctora. Doctor Dueñas, ¿algo más que desea agregar? Bueno. Ya creo que ya puedo hablar. Sí, doctor. No, nada más. Margarita, muchísimas gracias por tu finísima atención de darnos este tiempo. Como puedes ver, es un tema que ha generado mucho interés en nuestros asociados. Muchísimas gracias por el libro, la verdad, y sobre todo muchas gracias por tu conocimiento y por tu calidad humana. Muy amable. Sí, no, gracias a ustedes. Yo, pues la verdad es que el conocimiento es de todos y bueno, a mí me hace muy feliz poderlo compartir, y bueno, pues siempre estoy disponible para hacerlo. Igual si alguien necesita becas, con Araceli quizá nos podemos coordinar para que me pase una listita, que para eso nos tenemos que apurar porque ya tenemos el evento, ¿no? Y va a ser en línea, si están interesados. Y bueno, pues también agradezco mucho su invitación y bueno, pues les deseo que duerman bien. Muchas gracias, doctora. A la brevedad hacemos esa lista y a la brevedad se lo compartimos con usted. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Estamos a punto de podernos ir a dormir con un conocimiento más que claro y disfrutado por todos nosotros.
Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego, gracias a todos. Adiós. Adiós.